Bien, amigos, estamos ya con el economista Miguel Santillana, conocido por algunos como el Oso Santillana. Nos acompaña en Redes y Poder para comentar rápidamente la perspectiva de lo que puede significar esta situación de precariedad o de, digamos, ingobernabilidad en la que podríamos entrar, según lo que también ha comentado aquí Ricardo Vázquez Kunze hace unos segundos. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la cosa? A ver, el tema Odebrecht, digamos, los peruanos o los poderes fácticos del Perú no lo pueden evitar, torear ni nada por el estilo, puesto que es información que viene del exterior. O sea, eso no lo puedes ocultar. Entonces, las autoridades peruanas responden a una información internacional la cual no puedes desdeñar. Entonces, como dijo muy bien Ricardo Vázquez Kunze, si has hecho confesión, ¿para qué necesitas las pruebas? Entonces ya debería, hemos visto un caso particular del señor Peter Ferrari, ha sido intervenido, sus 11 propiedades, 30 fiscales, revisión de documentación. ¿Y por qué no hacen eso con Odebrecht? Ya se ha hecho en otros países. Más allá que negocie las compensaciones a futuro de sus malas prácticas. ¿Por qué el Poder Judicial peruano y la Fiscalía no obtienen información de primera mano? Todo lo que tenemos son referentes dados por el Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Ahora, punto. el tema, según se señala en varios medios, también en Estados Unidos, en Suiza y en Brasil, no está acá, pues está allá, porque allá se ha revelado y se ha develado lo que ha ocurrido. Así es. La empresa, si no entiendo mal, ha dado un comunicado diciendo que ellos están, digamos, colaborando, van a colaborar con la Fiscalía, pero qué, digamos, cuidadoso debe serse, Miguel, en el sentido de no armar un circo tampoco. No estoy hablando de un circo. Porque los circos siempre hacen que se vea a los payasos, pero no en realidad qué hay detrás. Entonces, el mar de fondo. Sería una torpeza que se obstaculice el trabajo que debería hacer la Fiscalía de manera absolutamente prístina y profesional. Totalmente de acuerdo, y me parece muy bien que no hayan dado nombres de nadie, puesto que si sale un nombre, vamos a tener la justicia mediática, no la justicia. El nombre que salga vas a ver que lo van a triturar. Entonces, me parece muy bien que no revelen nombres, pero sí que el Poder Judicial peruano obtenga la información de la empresa, incautando documentación que le permita hacer una investigación completa de lo que sucedió en el Perú. Pero tú crees que, siendo absolutamente prácticos, ¿no? Que si se entra a la oficina de la empresa brasileña en el Perú, se va a encontrar información del pago ilegal para que sean beneficiados con obras? A ver, han confesado que en cada país había una oficina para pago de sobornos. Yo entraría a la oficina de pago de sobornos en el Perú, que había una persona encargada. Eso lo ha confesado el mismo Marcelo Odebrecht. Así de simple. ¿Por qué no intervenimos eso? La Fiscalía, no la prensa. No necesito a la prensa, a las cámaras, no. La Fiscalía. ¿Por qué un señor como Peter Ferrari, que hace lavado de activos por oro, le has intervenido vehículos, propiedades, y has tenido 30 fiscales revisando toda la documentación que había en su casa? ¿Por qué tan Bueno, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo no sabemos que ya la Fiscalía tiene a 30 o a 50 fiscales investigando el tema y que van a tomar acciones? Puesto que no has visto ninguna intervención en las oficinas de Odebrecht. El único que ha ido a las oficinas de Odebrecht es la manchita de Olivera. De acuerdo, pero tú podrías decir que en el caso de Ferrari tampoco habías visto nada hasta hoy en la mañana. O sea, hasta ayer lo de Ferrari era nada, no pasaba nada. Discúlpame, el señor Peter Ferrari está investigado por la SUNAT desde el año 2014. Claro, el abogado ha dicho, hace 3 años que estamos en este tema. Eso dice el abogado hace unos minutos que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él es parte de las investigaciones del lavado de activos por... Y lo han detenido por 24 horas, creo, es lo que ha dicho hoy día su abogado. No sé bueno, si pero cierto, él, digamos, él tiene que explicar el patrimonio que tiene. Se sabe que sus empresas exportaban oro. Claro, pero en todo caso a lo que vamos es que es importante, la pregunta más que el asunto de la Fiscalía que está, digamos, corriendo, era el impacto que esto puede tener en la parte económica, ¿es o no? Sí, o estamos hablando de una tormenta en un vaso de agua. Más bien, no hablemos del tema, vamos a dedicarnos a ver cómo se produce la reactivación económica en el país. A ver, si fuéramos así de cínicos, diríamos que el gasoducto del sur siga como siga.
Y me parece que no debe ser así. Tenemos un cierre financiero el 24 de enero, en el cual, por todos los indicios, no va a haber cierre financiero porque nadie le va a dar plata a una empresa corrupta. Así de simple. Por lo tanto, el Estado peruano tiene que reasumir el proyecto y lanzarlo de nuevo, cobrándose una cláusula de 350 millones de dólares si es que ellos no cumplían el cierre financiero. Pero ahí no solamente Odebrecht, hay varias empresas ahí. Discúlpame, se consorciaron a su riesgo. Esto va a ir hasta instancias internacionales. Vamos a estar en un juicio que va a durar 10 años. No creo, porque los consorciados, sabían con quién se estaban metiendo. No es la primera vez que se consorciaban juntos. Tienen más de 10 años, 15 años de experiencia. IRSA Norte, IRSA Sur, Olmos. ¿Te hace una sociedad, te hace ser parte de un consorcio, te hace responsable penal? Eres partícipe del consorcio. Tú estás denunciando al consorcio. Tú denuncias a los participantes del consorcio. ¿Quién ha contratado con el Estado? Es el consorcio formado por Enagás, Odebrecht, Graña y Montero. Se consorciaron para responsabilizarse de un proyecto. Bueno, pues, asuman su responsabilidad. Vuelvo a la pregunta. Económicamente, para el país, tú hablas del gasoducto. ¿Qué otro efecto puede traer, digamos, esta investigación? Bueno, o sea, el efecto es que si todo indica que el 24 no hay cierre financiero, el Estado tiene que reasumir esto. Se le tiene que pagar al consorcio el 30% de la obra que ha avanzado. Bestial, le pagas, pero tienes que licitar por el 70% que falta. Ahora, es un problema, pues tienes que hacer bases, los postores tienen que venir a enterarse del trazo que se ha diseñado, etcétera, etcétera. Eso te va a postergar que se haga el gasoducto año y medio. Pero vas a tener una obra que no tiene manchas. Lamentablemente es así. ¿Va a tener un efecto económico? Ese mismo esquema, entonces, ¿va a tener que seguirse en las otras obras o concesiones? A ver, sí, las obras ya están hechas, pero... Hablamos de obras de una empresa como OAS que ha vendido ya una de sus concesiones, por ejemplo. Ya, pero veamos, el IRSA Norte, IRSA Sur, IRSA Centro. No, los contratos no solamente es por obra, es mantenimiento también, a 30 años. Entonces, siguen siendo... Pero insiste en lo mismo. Hago una obra, cometo un acto ilegal, ya la hice, es una concesión, la vendo y me voy. Okay, bueno, ya, pues ya no pasó nada. No, tienes que intervenir. Lamentablemente es así. Ya vendí, pues, ya no estoy ahí. No, pues. O sea, has obtenido un provecho del Estado de manera ilícita y para limpiarte y redondear la faena se lo diste a un tercero que te compre buena fe. Bueno, pues ahí hay que hablar con los abogados, etcétera, pero, digamos, a mí lo que me preocupa es que, o sea, hay una vehemencia por sacar inversiones, pero lamentablemente esta inversión en particular tiene deformidades de comienzo, y se sabía. O sea, cualquier persona medianamente informada del sector sabía lo que estaba pasando, pero la información ha tenido que venir de fuera del Ministerio de Justicia para que reaccionemos. Ahora, no solamente, o sea, hay este tema, que es Odebrecht y las consecuencias para los niveles de inversión que necesitamos. Ok. Pero veamos otros proyectos que también se están cambiando condiciones contractuales en los últimos, con los cuales se firmó. Te hablo de Talara. Talara lo ganó Técnicas Reunidas y se tenía un contrato adicional por obras adicionales, como dice. Bueno, el Estado peruano ha decidido que esas obras adicionales también se las da a Técnicas Reunidas. Por lo tanto, tienes que hacer una adenda al contrato y sumarle 800 millones de dólares a la cuenta a favor de Técnicas Reunidas. ¿Cuánto va a costar Talara? 3.500 más 800 más muertos. ¿5.000? Sí, más 4.800 más o menos. Millones de dólares. Para hacer algo inútil. ¿No es muy importante eso? No. O sea, vas a hacer supuestamente... Pero era más importante que eso, estoy seguro, hacer hospitales, hacer colegios. Por supuesto. Hacer la carretera central. Por supuesto, pero ahí está pues la demagogia nacionalista, que hay que tener una refinería propia. O sea, hay que agradecerle a Humala eso. Pero por supuesto. Bueno, este proceso no lo hace Humala, lo culmina Humala. Es un proceso que ya viene. Claro, pero... pudo pararlo, sí.
O sea, ¿dónde han venido los desembolsos? ¿En qué gobierno? No, o sea, el contrato final sale con Humala. Entonces no hay nada que hacer. Así es, pero como te digo, el proceso de escoger la compañía, el supervisor y el agente financiero viene desde la época de Toledo, los concursos se hacen con García y se firma el contrato con Ollanta. Demasiada corrupción. Querías comentarme un tema Sí. de enorme importancia que está en un periódico el día de hoy. Yo creo que es de enorme importancia, algo que yo había visto en lo que se llama Latin American Society, que es una especie de reunión de todos los latinoamericanistas del hemisferio norte que se realiza reuniones anuales, antes eran bianuales, en Estados Unidos. Y uno de los temas de discusión que participé era una especie de, comillas, privatización de la policía. Vale decir que la policía respondía a intereses privados. Entonces lo que han sacado el Ministerio del Interior el día de hoy es que van a prepublicar los acuerdos entre la policía y las mineras para opinión de la ciudadanía. Una especie de consulta previa del acuerdo entre la policía y las empresas mineras. ¿Por qué tiene que haber un acuerdo entre la policía y las mineras? Para la protección de los yacimientos mineros. Porque ya hemos tenido situaciones de conflictos sociales en que se meten a la mina, destruyen capital de la minera, operaciones, maquinaria, oficinas, etcétera. ¿Quién es responsable al final? Nadie. Entonces, Alguien puede decir, pero es que la policía es un bien de alguna manera público. Claro. ¿Por qué no podemos transparentemente conocer los detalles de un contrato entre la Sí. policía y un privado? Sí, pero acá ellos te pueden objetar el número de efectivos que podrían ir a la zona. El asunto está en que se pide opinión a quién. Supuestamente a la ciudadanía. O sea, vale decir a las ONGs. O sea, una consulta previa De las para... ONGs para aceptar el convenio de la policía con las mineras. Puesto que lo que te han dicho, que la policía es parcializada. Que yo sepa, bloquear una carretera es un delito. ¿Cierto o no? No, aquí es el paso previo a la mesa de diálogo. Así es. Además, sin muerto no hay huelga que tenga validez. Claro. O sea, necesitas un muerto para que De suene. todas maneras. Entonces, este es el problema. Pues ahora no solamente necesitas consulta previa para todo, ahora para que te proteja la policía también tienes que hacer consulta previa. Lo cual es un absurdo. O sea, es un absurdo. Y una vez más, el gobierno claudicando. Te cuento que la semana pasada murieron 12 policías que estaban trasladándose a la Sierra Central en vehículos precarios. Al menos las empresas mineras le dan vehículos, le dan rancho, un sitio donde dormir. Supuestamente la DINOE, que es destacada, conflictos sociales, supuestamente se le da un rancho, un viático. Tú sabes que mucha de esa gente nunca cobra el viático. Los hacen dormir en los suelos, a la intemperie. Entonces, ¿qué es lo que queremos para la policía? Y por otro lado, y con eso termino, la protección de la policía tiene que ser a todos ciudadanos. Muy bien. Cuando alguien en estas comunidades dice que está a favor de la minera, le pasa por encima las rondas campesinas. ¿Y sus derechos humanos? Bueno. ¿Quién lo protege? Entonces, acá es un uso sesgado, ideológico, de lo que se quiere hacer. Muy bien. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Muy amable. No te digo feliz año, un sereno año. Un Feliz sereno. no va a ser. Esperemos que sea así. Sereno. Gracias, muy amable. Amigos, continuamos en Redes y Poder. Ahora vamos a tener la presencia del internacionalista, el señor Miguel Rodríguez Mackay. ¿Por qué es importante una visión, digamos, de alguien que puede darnos luces sobre lo que puede esto significar desde el punto de vista internacional? Porque estamos en un mundo globalizado. Estamos en un mundo en el que el Perú tiene una enorme relación y conexión con mercados, con países, con diferentes ejes económicos frente a los cuales es necesario tener por lo menos la idea de qué va a pasar. Así, por favor. Y entonces de lo que se trata es de conversar con el señor Mackay para que nos diga, bueno, ¿tiene esto o va a tener una repercusión en las relaciones del Perú con Brasil, con Suiza, con Estados Unidos, o en todo caso, cómo se puede potenciar esas relaciones para poder justamente luchar contra la corrupción? ¿Qué tal? Alfonso, encantado de estar contigo. Gracias por acompañarnos. Las puntas están puestas sobre la mesa. Sí, sí, sí. ¿Qué relación y cómo se puede potenciar justamente esos valores en esta coyuntura? A ver, lo primero que hay que decir es que un caso de esta naturaleza, como muy bien se ha dicho, ya los visitantes que has tenido Así es. lo han enfatizado. Primero que es un caso que tiene un arrastre continental, no te voy a decir planetario, porque entiendo que hasta en el África ha llegado la influencia del caso de Odebrecht, pero
tiene evidentemente una faceta que traspasa las fronteras de Brasil y cuyos tentáculos ha impactado en escenarios donde la corrupción suele ser bastante sensible en su impacto mediático, que es en el poder. Si no hay poder, no hay corrupción. La corrupción tiene su estrago en ese formato. Y lo que ha habido es que a quienes de una u otra manera, estoy hablando de gobiernos, de procesos en América Latina, etcétera, los ha impactado porque quienes han estado en el poder, teniendo directa o indirectamente relación con el manejo de la cosa pública, y a través de ellos un sinnúmero de gentes en niveles medios o más importantes también, evidentemente lo que está pasando es una colusión que quiebra la moral internacional de los países, y entonces quienes están en este momento en el poder tienen que hacer un primer esfuerzo, que la situación el día de hoy de carácter penal o indagatoria, pero que va a terminar siendo penal individual, no afecte el tamaño de la responsabilidad y de la acción internacional del Estado. Hay que hacer la diferencia. Para eso existe lo que se llama la dinámica de la separación de poderes. Porque si los casos individualizados, porque no hay otra forma, aquí estamos hablando de un derecho penal, la corrupción es un delito, y los actos individualizados que puedan en el futuro descubrirse con nombres propios, tendrán que quedar en ese marco de individualización para que el Estado, con estrategia adecuada, pueda librarse, pueda estar independiente de estas situaciones, para que no se menoscabe lo más importante en estos casos, la imagen de la proyección del Estado. Cuando un Estado es menoscabado en su imagen, tú no puedes tener fenómenos de inversión que puedan recrearse para el país como un flujo importante cuando vienen grupos diversos y quieren invertir en el país. No hay esa catadura para poder solventarlo. A estas alturas, lo que parece quizá de lo que se ha conocido y lo que ha anunciado o ha revelado ayer la Fiscalía, es el presidente Toledo el que, digamos, está más vinculado a un hecho de corrupción. Ya hay depósitos probados que han sido recibidos, por lo menos en sumas que pueden ya determinar bastante, digamos, cercanía al delito. Fíjate, cuando yo te refiero la importancia de circunscribir, de delimitar y de diferenciar, es muy importante también que entre la cuota del trabajo autonómico, independiente del Poder Judicial. Esperemos y dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo, porque el otro gran problema que subyace al tema de Odebrecht, hay que decirlo también, pero no se pone en la mesa, el tema de la politización. Es un tema importante, mediático, que colude con el tema de la moral nacional e internacional, pero para que las morales individuales, que hay que respetar hasta el final, impolutas todas ellas, pero que tengan que tener evidentemente un proceso para definir el grado, nivel de responsabilidad. Ahora hay un nuevo procurador, hay evidentemente una acción del Ministerio Público, lo mismo en un Poder Judicial, donde hoy más que nunca vamos a probar el nivel de independencia que existe en nuestro país y que la viabilidad de los poderes del Estado, cada uno que cumple su misión, cumpla su objeto, no trabe los procesos y al mismo tiempo no se contamine con esto que puede ser también esas inyecciones políticas, claro, pero, Alfonso, que no hay que llegar allí. Creo que es muy importante establecer cada una de las diferencias. Entiendo el punto, y aquí hemos hablado siempre del debido proceso y creemos que es una, digamos, garantía de un Estado de Derecho, pero lo curioso justamente está en que hay ciertas personas que justamente esgrimen ese argumento en su favor y dicen, a mí lo que quieren hacerme es invalidarme, lo que quieren hacerme es atacarme y destruirme políticamente, y por eso me están acusando. Y lo digo específicamente en el caso del doctor Toledo, porque eso ha sido un argumento de su defensa en muchos casos durante los meses que se ha conocido o se ha ventilado el tema de Coteva.
Sí. Y eso era la razón que él decía, acá me están siguiendo porque no quieren que surja o que yo transforme el país y sea Alfonso, presidente nuevamente. Tú entras al caso de Alejandro Toledo, yo no tengo ningún inconveniente en decirte, por ejemplo, lo siguiente. Está clarísimo que, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, hubo una persecución in situ. No hemos visto el descalabro de un poder judicial. Pero discúlpeme, ¿cuál persecución? Tú has mencionado el caso de Coteva. Sí. Me refiero al caso de Coteva para que veas cómo entra el nivel de politización. ¿Tú crees que lo han perseguido a Toledo? No, pero no solamente creo, sino bien. que existe evidentemente en el proceso mismo que se le siguió a Alejandro Toledo, todo una ¿Tú crees que es inocente el doctor Toledo? Yo no te pueo decir si es inocente o no. Tu creencia, tu percepción. Yo creo que la justicia debe cumplir su cometido. Y lo que han encontrado hasta con ahora Maiman, eso ya es pues pero, tremendo. Eso estamos a nivel indiciario, pero estamos comentando, ¿no? No estamos acá diciendo que es culpable o inocente. Lo que te quiero estamos decir, diciendo qué percepción tienes tú. La percepción que yo tengo, y te lo he dicho siempre, es de un abuso con respecto del presidente Toledo. Lo que pasa es que cuando un hombre adquiere y llega a la dimensión que llegó Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, siempre hay detrás un nivel de influencia de carácter político. No es posible, por ejemplo, en el caso de Toledo, has tocado el caso de Alejandro Toledo. Eso hacen todos los políticos, dicen siempre, lo que te quiero decir meten la mano lo que y te quiero decir es el tema político. No hemos visto en el caso de Coteva una responsabilidad penal individual del expresidente de la República hasta el día de hoy. Casi parece Perú posibilista. No, perdóname, te lo quiero decir, o sea, no existe. Lo que existe es ese tramo, que evidentemente de carácter mediatizado. ¿Tú crees que el caso de Coteva es mediático? No, yo no te digo que sea mediático. Lo que te quiero decir es que existe en nuestra cultura social, en nuestra cultura política y en nuestra cultura judicial un importante ingrediente de mediatización de los casos. Y entonces, por eso te decía al comienzo, en como en el caso de Odebrecht y todo demás, primero hay que salvaguardar lo que se llama la responsabilidad individual, para que el Perú funcione con sus categorías iniciales de separación de poderes. Es por ejemplo, lo que no existe en países como Venezuela, donde también hay casos de señalamiento por el caso de Odebrecht. O sea, lo que queremos es que, a la luz de todo lo que estamos viendo, estamos de acuerdo que esto produce una quiebra de moral nacional. Se quebró en los años 90 también con el fujimorismo. Lo que debe haber por la salud social, por la salud política del país, es que penetre y muy bien la acción individual del aparato jurisdiccional como corresponde, sin que tengamos que ver en adelante toda una vitrina y una lectura hacia adelante, donde el comportamiento por un caso como el de Odebrecht tenga que ser bastante politizado y mediatizado. Eso es lo que tenemos que evitar como cultura social nacional. Claro, yo estoy de acuerdo contigo plenamente, pero claro, también reflexiono como me escribe la gente en las redes sociales, que lo ocurrió en el caso de Alejandro Toledo, específicamente en ese caso. Podemos hablar de otros casos también, pero en ese caso me viene a colación, ya recuerdo, el hecho de que tenga un amigo que le compra una casa de $4,5 millones, le compra una oficina de $1 millón, le paga la hipoteca de la casa en Lima, la hipoteca de la casa en Puntasal, y eso todos tenemos que entenderlo como una relación pues de amistad. Y eso, digamos, puede que no sea aprobado todavía exactamente depósito contra depósito, aunque ya lo está aprobando y lo está anunciando la Fiscalía, lo ha dicho el fiscal de la Nación. Pero eso... ¿Tú crees que resiste yo te quiero en el campo del pensamiento de la gente en la calle? Lo que pasa es que, Alfonso, el derecho, a mis alumnos en la universidad, les digo siempre, cuando examinamos un caso del derecho, nos acordamos siempre de Hans Kelsen, el gran teórico del derecho, que decía, los casos deben ser mirados con objetividad, sin subjetivismos, donde no ingresen otros elementos. No existe, pues, él hablaba de las contaminaciones. Miguel, pero esa es una teoría, pues. No, tú no puedes hablar del purismo, pues, porque eso no existe ni en el cielo. Lo que te quiero decir es que
no debemos caer. Ya. ¿Tú crees que en el caso de Toledo se ha caído? No, no debemos, no. No. Lo que te quiero Te preguntaba decir... por ese caso, porque es un caso evidente Pero es un de una caso... imagen presidencial de algo que ya está ocurriendo. Es el caso de un expresidente que ha sido impactado por una situación donde un juez tiene que resolver en el derecho. Mientras no haya una sentencia judicial, tú no puedes a una persona determinarla por culpable. La presunción de inocencia es una regla del derecho. ¿Qué piensas de Carlos Moreno? No, creo que el señor Carlos Moreno, a la luz de todos los elementos de juicio que hemos tenido... ¿El tema es mediático con él? No, yo creo que, mira, el señor Moreno, a la luz de todo lo que hemos visto, tiene una responsabilidad incuestionable y seguramente por ese nivel de responsabilidad la acción jurisdiccional, la acción judicial tendrá que tomar su causa. Dejemos que la acción judicial actúe. El señor Moreno es responsable para la opinión pública, para mí, para ti, eso es evidente. Toledo no. Es que tú no puedes comparar. Esa es una de las cuestiones que pasa en el derecho. En el derecho tú no puedes establecer analogías, y menos en el derecho penal. Yo no he hecho analogía, te he preguntado por el caso de Toledo. Pero me estás preguntando de dos casos para compararlos, y entonces te digo... Tú los has comparado, yo no. Es que en el derecho penal tú no puedes comparar los casos. Muy bien. Cada uno tiene la majestad de su naturaleza individual, y el derecho tiene que revisarlo y actuarlo exactamente como se viene produciendo. Muy bien. Miguel, te voy a invitar en otro momento, por supuesto. Te agradezco por tu presencia y por tus respuestas para hablar más de estos temas. No, por favor. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu paciencia. Gracias, a ti, Alfonso. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Amigos, llegamos a las 9 de la noche. Hubiéramos querido seguir conversando con el doctor Macay, pero bueno, así el tiempo nos va volando. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder, siempre por ATV+. Gracias y buenas noches.